Buah, tío, tengo que comprar un nuevo tocadiscos. Ah, ¿y qué? ¿Qué me dices? Bueno, ya sé que no te importa que me lo quiera comprar, pero estoy dándole vueltas y tal. ¡Estás dándole vueltas! ¡Ah! Estoy mirando las especificaciones técnicas y no sé a quién preguntarle, tío. No sé, alguien con un poquito de nivel, ¿sabes? De nivel de conocimientos, pero que sepa de verdad de temas musicales. ¿Tú conoces a alguien a quien le pueda preguntar? Sí, porque yo o sea, no tengo la... Yo no es por ofenderte, tío, pero la verdad es que no tienes ni puta idea de esas cosas. No lo sabes. A ver, lo importante no es saber, tío, sino tener el número del que sabe, ¿no? Tú vas a tener el número del que sabe, ¿verdad? ¡Ah! ¿Cómo has hecho eso? A ver, tú lo que quieres es un tocadiscos, ¿no? Bueno, quería tocarle las narices, básicamente, pero bueno. Un toca huevos. Entonces, ¿para qué me llamas? Si no necesitas tocadiscos... No sé, tío, para ver unas birras o algo, ¿no? Ah, va, entonces sí. Venga. Si necesitas tocadiscos, tío, el Audio-Técnica, el LP120. Maravilla, tío, maravilla. Lo tendré en cuenta. ¿LP? Audio-Técnica LP, se A llama mí así, es que como no, pone no LP. tengo ni puta idea. ¿Ves cómo no tienes ni idea? Es que- Son cosas que pasan, tío. Bueno. ¡Oye! Bienvenido, ostras. ¿y tu Muchas vida, gracias. Y mi bien, ostras. ¡Ey! Nos paga la estrella Galicia. Ya era hora de que trajéramos a alguien ¿Y ahora famoso, qué? ¿no? No íbamos a Pues- hablar solamente nosotros de nuestras cosas. Ya ves tu fama de 3 al cuarto, pero bueno. No me habéis vuelto, ¿eh? Yo ya os echaba de menos aquí en el YouTube. Tío, hay que decir que hemos empezado a la vez y hemos pillado caminos... No sé, tío, tú eres como Romario, tío, como, o sea, como un Pelé de la vida. Anda, yo Y te nosotros nos quedamos como el mítico jugador borracho, que era muy bueno en los entrenamientos, pero que luego... Como cuando Maradona No, se dio las pero- drogas. Más o menos. ¿En qué año empezaste tú con el canal? Pues hace 3, tío. Hace 3. Es que empezamos casi a la vez. De hecho, Claro. yo recuerdo Claro. que me suscribí a vuestro canal y teníais como 100 y pico suscriptores. Esto es una noticia. Fuimos inspiración de Music Hostia. Battle Clan, es impresionante. Es que yo creo que empezamos casi a la vez, tío. Mira, me suscribí con la reseña OK Computer. ¿Cuándo fue eso? Igual, la segunda. Oh, bueno, recibimos mucho hate también por esa reseña. Bueno, el hate es lo que toca, ¿no? Tío, es lo que toca. O hablas de Rosalía o te toca tener hate. Hombre, Rosalía tiene su tema, ¿eh? No sé si os gusta Rosalía o si conocéis a Rosalía, no Rosalía de Castro, que también molaba. Molaba el bajista Rosalía de Castro. Era... Tenía un toque ahí magistral. Es bajista. Sí. Sí, tiene el rollo Steve Harris, así, ¿no? Parecido. Joder, tiene un disco conceptual, tío, el mal Tío, querer. si es que en el fondo es flamenco progresivo, tío. Flamenco. Sí, a mí se me está abriendo un mundo en todo Es esto. flamenco progresivo. Robert Fripp, ¿Ha bebido de Rosalía? yo ¿no? creo que sí, ¿eh? En su última gira había una inspiración. Bueno, de hecho estuvieron a punto de compartir cartel Sí. este año. ¿Sabes? Y con tal de no hacerlo, cancelaron el festival. Dos genios no Sí. pueden estar en un mismo cartel. Una lucha de egos. No, el disco del Malquerer, bueno, es la hostia que estemos los tres juntos aquí, estamos hablando de Rosalía. Es conceptual, tío. A ver, en cierto modo sí, porque está pensado como una pieza única y compuesta y diseñada para ser una pieza única e indivisible. Entonces, estrictamente, el álbum de Rosalía es un álbum conceptual. Otra cosa es que te gusta o no te gusta el concepto. ¿Estás diciendo que es el Tubular Bells de esta década? ¿Lo estás afirmando? Tal vez sea el Dark Side of the Moon. El Ostras, tenemos titular. Pero Wikipedia creo que pone como influencias a Pink Floyd de Rosalía. Hombre, por poner lo que La quieras. Wikipedia puede poner... A los chunguitos. Tío, yo siempre me he preguntado, os veo siempre todo el día reseñando discos que tienen más años que mi abuela, que está muy bien, pero yo me pregunto, os quería preguntar qué es lo mejor que es para vosotros esta década que se termina, pero es que, tío, ¿escucháis música de esta década? ¿Qué es lo mejor? A ver. Bueno, cuando fue el aniversario de lo que hay Computer, pues eso fue la hostia. Vale. Los de King Crimson que sacan de también, ¿no? De así, remasterizaciones y, Sí. y Los discos en directo de King Crimson también, que sacan unos cuantos. Ahora de la última gira también han De sacado. hecho, ahora están en Spotify algunos. Sí, claro. claro, es verdad. Sí. Tío. Tenías un vídeo muy bueno tú de Sí, explicando de esto. hecho el tío sacó cosas en Spotify solo para joder. Después... Bueno, tú creo que querías hacer alguna no, pregunta. yo sigo bebiendo. Yo sé que por tus vídeos que tienes una vasta colección de discos Joder, en, qué formato, en formato físico, sea en CD o en vinilo. La pregunta que te quería hacer es, ¿tú en algún momento has pensado, ya basta? Es decir, ¿en algún momento has dicho, tengo demasiado material, quizás debería deshacerme de buena parte de esto? ¿O alguien te ha hecho reflexionar sobre eso? Te lo pregunto como coleccionista que soy. Pues mira, tío, de hecho yo una vez cometí una de las peores estupideces de mi vida cuando me deshice de todos mis vinilos de 7 pulgadas. No jodas. Hostia. Llegó un día en que pensé que tenía demasiados discos No. y que tenía que centrarme.
Entonces cogí todos mis 7 pulgadas, Crash horror, lo de centrarse. que tampoco eran muchos, eran 500, 600 discos de 7 pulgadas y me deshice de todos. Y me jodió un montón. Entonces en ese momento me di cuenta que dije, oye mira, acumular. O sea, hay quien acumula basura, yo no voy a acumular discos. Con algunos me di cuenta que había hecho un negocio de puta madre. ¿Y qué tenías ahí? Pues mira, tío, ¿sabes? ¿Alguno No- que te haya jodido vender? Decir, ¿pero por qué? A ver, sí, ¿En qué de momento hecho, se me ocurrió? Porque eso es común, ¿no? Encontrarte en tiendas de segunda mano y decir, ¿quién ha sido el loco que ha vendido esto? ¿No? sí, de hecho muchas veces, tío, vas a las tiendas y te das cuenta de que alguien se ha deshecho de una colección entera. Y te da una pena, dices, coño, aquí va a quedar la mía. Me deshice todos los singles de 7 pulgadas que tenía de Kraftwerk, por ejemplo, los acabé comprando también. Los de Radiohead los acabé comprando. ¿En serio? Sí. Ah, mira, una reedición también de estos años de Radiohead también está bien, sí. Pues, sí, En es 2010, es que ha sido una década muy buena esta. Ha sido una década de Ha sido una buena reediciones, época, sí. fina. Bueno, o sea, tenía una pregunta hecha que... como el del telediario, ¿no? Sí. Joder, estamos viendo que sí tienes pantalones. A ver, sí tengo, mira, de hecho, a ver, yo grabo en pijama. ¡Ah, yo también! Cuando hice mi primer directo, me Sí. tuve que levantar a coger una cosa. Y claro, yo tengo camiseta negra, pantalón corto de pijama. Y como es un pantalón corto, hubo Era un- quien un pensó gallumbo. que era un gallumbo y de repente empecé a tener comentarios: tío, grabas en gallumbos, grabas en gallumbos. Una vez pasé la vergüenza y dije, coño, es que en gallumbo se graba mucho mejor. Hostia, tío, es que en serio, yo lo veo. Así al aire, hombre, al aire. Ese es el primer consejo del vídeo, me imagino. Graba siempre en gallumbos, toca en gallumbos, canta en gallumbos, vete al trabajo en gallumbos. Hombre, nosotros en nuestro trabajo, que... o sea, trabajamos en un sitio, ¿o no, Dani? Es verdad, y conozco más gente que trabaja en un sitio, es curioso. Sí, trabajamos en un sitio y tampoco se nos ve de cintura para abajo, es como que se Y crea estás en esa, gallumbos también. se en el crea curro. esa especie de atracción Claro. misteriosa, ¿no? No, pero aparte de esto, no sé si ves La Resistencia, Sí, no la veo mucho, pero sí que la veo. que siempre preguntan a la gente, ¿sabes? ¿Cuánto dinero tienen? Y me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuánto dinero, tío, ganas en YouTube, tú? Ah, no O pasa sea, nada. lo puedes responder, Sí, no, o no si tengo- no puedes decir cuántas Ah, no, veces no. a la semana follas. Esas cosas creo que no hay que tener vergüenza. Mira, yo gano con los vídeos con publicidad de YouTube, gano unos entre 100 y pico y $200 al mes. Ujú. Normalmente debería ganar el triple, pero más o Lo que menos... te sacan las sí, discográficas. y dos estas terceras cosas. partes de los vídeos están desmonetizados o están monetizados a cargo de discográficas. Dos terceras partes. Sí, 2 terceras partes. Algunos directamente lo que me pasa es que me los bloquean. Pero más o menos son los entre 100 y pico 200. Y luego tengo un Patreon Mm. donde la gente sí ¿Y que qué me... tal el Patreon? A ver, está bien porque me da unos $100 al mes más o menos. De peña que La peña que confía me en da, ti. que... Por cierto, me voy a hacer, tío, un patrón tuyo, joder, digo yo. Tío, pues dame la pasta. Fucking money, man. Por cierto, hacemos un llamamiento también para que nos apoyen, ¿no? En Hombre. nuestros respectivos. Tío, Vamos apoyad por a aquí esta gente, abajo. apoyadme a mí, apoyad al mundo. A todo el mundo. Esto es una pregunta para vosotros, tío. Pues eso no está Otra bien, más, tío. Eso de ¿Qué está preguntas pasando? para Yo tengo nosotros, una pregunta. eso no ¿Qué está estaba bien. pasando, tío? ¿Cuál es la música más moderna que escucháis? Pero que escucháis de verdad, no aparte de Rosalía, que sé que os gusta mucho, ¿cuál es la música, La música más moderna. Yo lo más moderno es Rosalía, te lo juro. Ya, pero Lo aparte más de moderno que he Rosalía. escuchado últimamente ha sido Rosalía. Lo más aparte de Qué eso. patético, madre mía. Pues lo más moderno. Tío, si es de hace 20 años, es de hace 20 años, no pasa nada. Eso siempre me lo he preguntado. Yo creo que el álbum, digamos el álbum, ¿no? O sea, más moderno que me ha enganchado a mí, ha sido José González, quizás. Alguno de José González, sí. ¿Y tú, Me gusta. Dani? A ver, yo es que me da vergüenza hablar de lo más moderno porque me he quedado unos cuantos años atrás. Yo quizás donde me quedé en cuanto a modernidad, primero seguir un poco la evolución de Radiohead, que es un grupo que tú conoces bien. Yo que sé, Sigur Rós en algún momento. Bueno, oye. Hostia, qué modernete estás hecho, Pablo. Sí, Sigur Eso Rós. Tendríamos que hablar sobre qué representa la modernidad de cara a la música. Esto ya es otro tema que da para largo y tendido, pero los que seguimos un poco, que estamos un poco cebados con el tema del rock, vemos como nuestras expectativas deben cambiarse un poco si queremos vivir en el mundo moderno. No sé cómo podemos hacerlo. Pero porque creéis que no hay rock bueno ahora. Sí, ¿Creéis que no se hace buen rock? Yo creo que el rock de por sí murió con los 60, 70 y se acabó todo. Luego se transformó. Pero En los 70... rock. Es que soy un defensor de las esencias, tío. Bueno, sonido de guitarra. ¿Crees que no hay buen sonido de guitarra ahora? Creo que lo hay, lo que pasa es que está bastante inventado todo ya en ese tema, en el campo de lo que es el rock en sí. O sea,
Vamos, hay que mezclarlo con otras cosas, no queda otra, no tiene más recorrido, siempre le pasó al rock, es decir, el rock sobrevivió a base de ir mezclándose con otros estilos, el propio rock es un híbrido de varios estilos. Yo creo que ha perdido un poco el fuelle frente a las distintas variantes del pop, el rock se ha quedado como un poco ahí anquilosado, pero tiene que volver mezclado con otra cosa, tiene que volver de entre sus cenizas a caballo de otros estilos. ¿Cómo se va a producir? No lo sé, pero... Mira, si me permitís voy a subirme los pantalones, ¿vale? Si invertimos la pregunta de música antigua, o sea, ¿qué es lo más antiguo que a ti te llama? Hostia. Pues a ver, mira, el disco más antiguo que tengo es de Duke Ellington, de 1936. Es el disco Pero eso más es de antiguo pizarra que tengo. ya, ¿no? Casi. Tengo algún disco de pizarra. ¿En serio? Sí, tengo algún disco de pizarra. Pero digamos que la música más antigua que escucho como tal es yo creo que es Chuck Berry y Little Richard. De ahí para atrás, no. Porque a mí, o sea, yo no me voy a dar de flipado, a mí no me gusta la música clásica. Y de hecho el jazz me gustaría más que me gustase lo que me gusta, y el swing tampoco me termina de gustar. Todos los cantantes melódicos que hay anteriores a los años 40 tampoco me gustan, entonces yo corto ahí. A mí me da un poco incluso de miedo, en el sentido de... Hostia, estás escuchando un fantasma, tío. Sí, son como psicofonías. O sea, me flipan las grabaciones así, de hace 80 años, 90 años incluso hay, como un registro histórico, pero no es música. O sea, no le equiparo a un disco de Led Zeppelin o a un disco de... Es que, o sea, para mí no es lo mismo. O sea, tiene otro valor, ¿no? Es que el concepto de música es totalmente distinto, tío. Es como luego, joder, el trap. Pues para mí tampoco es música. Aquí hablamos mucho de lo que supuso los 80 para nuestros gustos musicales, pero todos sabemos que hay muchos grupos que cambiaron sus registros, sus estilos cuando entró la década de los 80. Entonces mucha gente se decepcionó al ver en lo que evolucionó el rock. Mi pregunta sería, ¿hay algún artista o grupo que tuviera un estilo de música determinado y recientemente por las modas o por las tendencias o por lo que les dio la gana tuvieron un estilo que a ti te decepcionó, que más que decepcionar, que ya no iba nada contigo? ¿Podrías hablar de algún grupo o intérprete? A ver, yo creo que hay muchos grupos que a veces te gustan y que la evolución que toman no es que sea buena o que sea mala, simplemente no encaja con lo que a ti te gusta. Y a veces incluso pasa al revés, hay grupos que evolucionan y que mucha gente se cuestiona esa evolución y a ti, por ejemplo, te gusta. Esto me ha pasado a mí un montón con Marilyn Manson. O sea, a mí me gusta muchísimo Manson, pero me gusta mucho su última etapa, que mucha gente se la cuestiona. No es tan fuerte, no es tan agresivo, no es tan rudo, no es tan Claro, no es pero tan es que eso era más de juventud, ¿no? Claro, pero yo que nunca fui un amante de ese rock tan duro, tan agresivo, tan intenso, pues a mí la segunda parte de Marilyn Manson me gusta mucho. ¿Y qué te gusta especialmente de ¿Eh? el maquillaje? Tienes aquel, pero no, yo creo que he encontrado un estilo que está muy bien entre el rock duro clásico, pero que se mete mucho en el glam. Él mete muchas influencias de electrónica con sintetizadores, mete influencias de instrumentos electrónicos sin sonar a música electrónica. Claro. Y entonces es como una interpretación del glam muy moderna y muy personal. No tiene esa interpretación que tenía el rock glam que tuvo siempre. Claro. Muchas veces cuando la gente hace rock glam hace siempre más o menos lo mismo. Pero él ha ganado como una vertiente muy personal. Entonces a mí sí que me ha gustado cómo ha evolucionado. Luego ha habido bandas que no me ha gustado mucho la evolución que tienen, y aquí ya me voy a meter en muchos berenjenales. Por ejemplo, a mí la última etapa de Pink Floyd no me gusta. Bueno, ahí coincidís. La última etapa, exactamente. La etapa de David Gilmour bueno, no me gusta. Ahí coincidís, hay ¿no? consenso general sobre eso. Bueno, podéis decirlo libremente, es una p***. Incluso, mira, la última etapa de los Rolling Stones es que... pero sigue. Yo es que para mí la última etapa de los Rolling Stones empezó... Desde hace 40 años. Hombre, sí, la verdad que se está haciendo larga. Es como la última gira de los Suaves, algo así, ¿no? Es como el concierto de despedida de los Suaves cada 6 meses. ¿Qué nos estamos yendo? Tuvieron que hacer un álbum diciendo que se iban, adiós, adiós, se llamaba. No, pero el último es hasta luego, Lucas, ¿cómo era? No era de 400 días, no sé cuántas horas... Y 500 noches. Eso no es un recopilatorio, Creo que era un recopilatorio. Yo me he perdido ya. ¿Escuchas algo de música española? Aparte de Rosalía. A ver, sí, escucho mucha. Aún no lo parece porque no hablo mucho de ella, pero sí escucho mucha. De hecho, a Rosalía tampoco la escucho gran cosa, ¿eh? O sea, reconozco que está bien, pero es lo típico que dices tú. Está bien, pero no... pero ¿en serio lo dices? Hostia, sí. Ahora hay bandas de rock en España muy buenas. De hecho, no sé si conocéis a Triángulo de Amor Bizarro. Sí. Coño, que son de nuestra tierra. Son jodidamente buenos, ¿eh? Y Burro son muy buenos.
Burros son menos conocidos, son muy muy Bueno, buenos. la puesta en escena de Burro es muy buena. Está muy guay. Mastodontes, pues la Hostia, leche. Mastodonte. Mastodonte es... vamos, Mastodon es sí, caviar. pero Mastodonte. Mastodonte es caviar de lo que se hace aquí en España. Eso es buenísimo, creo que os va a gustar. Los punsetes, Los punsetes tienen mucho rollo, sí. sobre todo opinión de mierda. Opinión de mierda. Hostia, pero yo me he quedado en unos conciertos de Radio 3 que tienen una performance. Me flipa cómo la tía se queda No me hago un puto absorta. músculo, tío. Es acojonante. Me Es parece una una de las mejores estafa. interpretaciones que he visto Una en mi estafa, vida. tío, es muy heavy. ¿No lo has visto tú? No, no lo he visto. Estás como con cara... Como Estoy el como torcido. intentando pensar o imaginarme a la tía como abducida, pero no sé de quién estáis hablando. Entonces, De la tía de los punsetes. ¿de los puntos no lo conozco? Tío, joder, los punsetes. Pues no lo conozco. ¡Fuera de aquí! Tienes que escucharlo. Pues nosotros no escuchamos música española, la verdad. ¿No? No. Ocasionalmente algún grupo de antes y tal, pero no... Los planetas. Sí, los planetas, hubo una época que Los héroes escuchaba. del silencio. Ah, Yo no tanto, mira, Lori Meyers los escuchaba también. ¿Lori Meyers? Lori Meyers, es un grupo. Ya. Siempre me gustó más el rock anglosajón, o sea, para mí es el idioma natural del rock. Eso no quiere decir que luego haya, pues, cada país tenga su cantera, digamos, y que pueda desarrollar una buena música en rock, pero bueno, son manías. Tío, pero eso le pasa a muchos amantes del rock, Mm. que mucha gente que le encanta el rock aquí no le termina de entrar el rock que Es se un hace aquí. sesgo. Es jodidamente Yo, ¿sabes malo, lo que ¿o creo qué? que es? Que a lo mejor necesitas una segunda lengua que no sea necesariamente la tuya para vivirlo más. O sea, de hecho hay un fenómeno psicológico que se estudia sobre esto, que es que si vives con una canción que está en tu idioma, a lo mejor pierdes ciertos matices que si está en otro idioma que tú entiendas también. Es como tu subconsciente, como tu otro yo. Tú hablas en el idioma de tu país normalmente, pero tienes... La lengua internacional es el inglés, entonces... a lo No, mejor- es el esperanto, perdón. Estás perdonado. Yo creo que es un poco ese rollo. Quizás cuando es en tu idioma es más explícito, demasiado explícito. El arte tiene que tener un poco de sutileza. Y a lo mejor eso de no ser la lengua que utilizas habitualmente hace que lo disfrutes más. Por eso la música instrumental, joder, tiene ese encanto de expresarte cosas que realmente no te dicen nada con palabras. Yo he escuchado, joder, desde siempre, o sea, grupos anglosajones y no tenía ni idea de lo que estaban diciendo. Es que a veces eso está mejor. A veces está mejor. Sí que ahí te doy la razón, sin que sirva de precedente, ¿vale? Te doy la Comprendo, razón sí. de que, hostia, sí que es el idioma natural del rock. Y se suma que en España realmente, o sea, no tenemos un contexto histórico en el que agarrarnos, no tenemos referentes. No los tenemos, porque ¿quién tenemos? A Miguel Ríos, a Ramoncín, Joder, qué generoso. a eres, Loquillo. Es que me río de ellos, me reiré toda la vida y cada año que pasa me río más de ellos. Y luego tenemos a gente como el Teddy Bautista, que creo que no hay nadie en este país que le caiga Tío, bien ¿sabes Teddy que me Bautista. denunció los tweets de cuando murió Camilo VI? Y muy cabrón. ¿Cómo que te denunció? ¿Por qué? Porque- infringías el No, copyright. al porque que- hablé- denunció Teddy el Bautista, tío, o sea, no me- Eres mi puto ídolo. No, os digo una cosa, a mí la SGAE me ha amenazado 2 veces. ¿Qué dices, tío? Abrimos el episodio de querellas ahora mismo. Esto tenemos que intentarlo A mí nosotros. la también, que nos SGAE me denuncien mandó también. 2 correos cagándose en mí. Pero- Y me pasó cuando murió el Camilo VI, que hice un hilo de Twitter sobre la historia de los derechos Que de paz Camilo descanse. VI y cómo fue toda la polémica de los derechos del registro fraudulento de Teddy Bautista, de cómo estuvieron años a pleitos, y tío, me lo denunciaron y me lo borraron. Pues ese tío fue Y el volvió. creador de Ciclos, que fue uno de los álbumes progresivos artísticos Hostia, de... los canarios hicieron. Los Canarios. Los canarios hicieron. Claro, Yo no he escuchado nada de los canarios, ni quiero. Quiero seguir en la ignorancia. Pero te cuesta pensar como una persona así ha hecho material que yo considero que tiene un alto nivel artístico. Quiero decir que no es cualquier cosa. Hay interpretación de las 4 estaciones de Vivaldi en clave de rock progresivo. O sea, y luego, tú luego lo ves y dices, no, ¿qué me estás contando? O sea, ha habido una abducción de la persona original y la han sustituido. Bueno, es que ha ¿o qué? pasado mucho tiempo, tío. Los canarios eran de los 60, ¿no? Sí, Joder, es que Pero 50 años dan para muchas tonterías. Pero ¿eh? muchas, ¿eh? Pero sobre muchas. todo en su caso. En Latinoamérica tenemos exponentes de que se puede hacer muy buen rock Sí, de hecho, eso te iba a decir. en español, en castellano. Hostia, sí, ¿no? Sí, porque de hecho, una cosa que a mí me ha pasado desde que tengo el canal es que he descubierto muchísimo rock de América Latina y dices tú, joder, A nosotros es muy también, ¿no? bueno. Nos comentan Es que es mucho. muy bueno. Sí. Únicamente saben los argentinos el buen rock que tienen allí, ¿no? Sí. Aquí también lo sabemos, pero es que allí lo maman desde la calle, desde los que tocan a la vuelta de la esquina, porque hay mucho rock allí en Argentina. Y lo mismo, joder, en la zona de Perú, en México,
pues En Chile me encanta el gusta. underground mexicano, a mí por ejemplo me flipa, siempre me ha flipado. En Chile, Sí. claro. Ahí sí que tienen exponentes en los que agarrarse, ¿no? Aquí que tenemos, joder, a los canarios, no me da la gana, coño, que le den por culo. Bueno, pues no sé, podríamos estar aquí más tiempo. ¿Queréis hablar de algo más o...? Otro día, si queréis, nos echamos aquí otra ¿Una charla. reseña? Una reseña buena. Si os Así, parece, le reciente, podemos... De los años 70. Ahí, que esté fresquita, de nuestra calentita. época, sí, el horno. Pues mira, si queréis, no sé, se me ocurre que la audiencia, que siempre es sabia, bueno, no siempre, a veces, Nada, suele ser. suele serlo, vale, nos gustáis, que nos digan qué reseña... Lleva un disco. Un disco, ¿no? Sí, un disco para reseñar todas. Un disco que podamos estar en común los tres, porque, coño, no es fácil, ¿eh? No es tarea fácil. A mí los 60 ya no tanto, los 70 sí que me parecen muy buenos. Y a los 80 yo creo que muchos ya nos gusta a vosotros. A mí no me gusta nada, ¿a Los ti te 80. gustan? A mí sí, pero no rock de los 80. ¿A ti te gustan, Dani? Algunos grupos. A ver, como Estás década... traicionando, Sí, te tío. estoy traicionando, tío. Los Smiths es un buen grupo. Era un buen grupo. Bueno, pues los Smith podemos... Oye. No tenemos nada de los Smith. Tú, A mí Bárbara. me flipa, Mr. Morrison. Pues no hace falta que digas nada, ya vamos a Ya está, reseñar a los los Smiths. Smiths. Un placer, ¿te queda cerveza o abrimos otra? O... Me queda, pero al ritmo que me la bebo yo iría cogiendo otra. Vale, pues vamos a coger otra. Mientras tanto, si queréis puedo decir algo. Tengo algo por ahí. Tu consejo, ¿quieres Es decir? verdad, tío. Yo es que realmente me suscribí por los consejos. Ya, le pasa Y mucho. últimamente los das muy poco, tío. Claro lo que puedo, tío, ¿qué quieres? O sea... ¿Qué consejo? No, últimamente estoy un poco volcado en el tema de, ¿sabes? El cambio climático y todo esto, que me interesa bastante, la Sí. gente lo sabe. Mentira, pero he pensado en un consejo, amigos y amigas, ¿Cuál? sobre que hay que ahorrar agua. O sea, solo el 3% del agua que hay en el mundo es potable. Esto es cierto, lo podéis buscar. Entonces, claro, hay gente que se ducha a diario, incluso 2 y, joder, y 3 veces. Eso es, joder, un gasto innecesario. O sea, tío, es un lujo del primer mundo que no podemos permitirnos. Con la de cerveza que podrías hacer con ese agua. Efectivamente, y Coca-Cola incluso. Coca-Cola, incluso Coca-Cola. No, joder, si veis que oléis un poco, ¿vale? Echaros, o sea, desodorante, pero no desodorante de spray, sino de roll-on, que el spray es muy malo para la atmósfera, para la capa de ozono, que por cierto, la capa de ozono se está regenerando sola, que esto los medios no lo dicen, ¿vale? Pero es otro debate, ¿vale? El típico debate dentro del rock. sí. El típico Sobre- debate dentro del sobre rock. la regeneración. de la Bueno, capa eso, de que ozono. no hace falta ducharse todos los días, como una vez por semana, como hacían nuestros antepasados. Los reyes católicos, por ejemplo, se ducharon, o sea, 2 veces en la vida y los estudiamos nosotros, o sea, aparecen en los libros de texto. Hay que seguir Y su llegaron ejemplo. lejos. Llegaron a América, América. Bueno, ellos no, pero sus secuaces, ¿no? Además, yo creo que mezclar el rolón con el sudor, yo creo que tiene un efecto interesante, Sí, que no es se que, estudia. claro, sobre ya todo. para el día siguiente tienes ya como la capilla esa, la capilla Dios. Sixtina. Pero es lo que hace grande a las personas, esa Claro. capilla, ¿Por qué claro. no claro. hablamos de este No, reconocimiento? en fin, amigos y amigas, atenderme bien, hacerme caso, es que, o sea, que ya lo decía un sabio que escribió, que dijo que una sociedad que defeca... Pero utilizaba esa expresión de fecal. Sí, una sociedad que defeca, tío, en agua, joder, potable, está destinada al fracaso. A echar la mierda. A irse a la mierda. Bueno, pues ahí lo dejamos, amigos y amigas. En fin, muchas gracias por invitarme. Esperamos que no pierdas suscriptores con esta... Aún así, que vamos, hombre. Mm. Yo vengo aquí a robar suscriptores. Lo sospechaba desde el principio. Bueno, un placer. Oye, muchas gracias. Yo os veo pronto. Venga, tío. ¡Ay, qué bonito, joder! Oh.